Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y es que los evangelios, los 4 evangelios, ni siquiera abarcan el 10 o el 5% de todos los milagros que el Señor Jesucristo realizó. Lo que hacen los evangelios es que los escritores, movidos por el Espíritu Santo, dan ejemplos de las señales sobrenaturales que Jesús realizó a lo largo de su ministerio terrenal, pero realizó muchísimas más, y como dice el Evangelio de Juan, no cabrían en todos los libros del mundo. Y como estamos estudiando en el Evangelio de Marcos, en este capítulo 1, estos milagros eran hechos con el propósito de que vemos en el capítulo 1, versículo 1, de mostrar que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Y cada uno de sus milagros lo que están haciendo es certificar esta afirmación y certificar el mensaje que proclamaba. De la misma forma, y como estudiamos la semana pasada, la prioridad en su ministerio no era la de realizar milagros, sino la de predicar el Evangelio. Fijaros en Marcos capítulo 1, versículo 38, como vimos, dice: vamos a los lugares vecinos, ¿para qué? Para que predique también allí. Jesús vino para llamar al arrepentimiento y a la fe, como vemos en el versículo 15: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es que mientras que Jesús viajaba de un lugar a otro, predicando el Evangelio del Reino, hacía señales para mostrar su poder divino. Y ante estas señales, como vimos la semana pasada, los líderes judíos nunca negaron los milagros de Jesús, pero sí que trataban de cambiar el origen de este poder. En vez de reconocer que Jesús hacía estos milagros porque era el Hijo de Dios en el poder del Espíritu Santo, le acusaban de que hacía esos milagros en el poder de Satanás. Y queridos hermanos, no había excusa para negarse a creer el mensaje de Cristo. Tanto los fariseos como los saduceos no se negaban por falta de evidencia, sino porque tenían un corazón endurecido. Cada milagro que rechazaban, sus corazones se hacían más y más endurecidos. Y vemos en esta mañana, vamos a estudiar un ejemplo. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo es probable que a lo largo de su ministerio sanara a muchos leprosos. Pero fijaros, solamente los evangelios del Nuevo Testamento señalan 2 ocasiones en las cuales el Señor Jesucristo hizo el milagro de sanar a leprosos. Y lo vamos a ver en 2, uno en Mateo y otro en Lucas. Es decir, vamos a ver propiamente el nuestro de Marcos, solamente este pasaje en el que cura a un leproso, y solamente el pasaje de los 10 leprosos, los cuales fueron sanados, pero solamente uno de ellos regresó para dar las gracias, como vemos en Lucas capítulo 17. Solamente 2 sanidades de leprosos. Pero fijaros, justamente el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana aparece en todos los evangelios. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y versículos del 40 al 45. ¿Por qué es tan importante este relato que aparece en todos los evangelios? ¿Por qué? Fijaros,
Parece como algo normal, ¿verdad? No hay. Sin embargo, parte de la respuesta se encuentra en el efecto que la sanidad tuvo en el ministerio público de Jesús. Como resultado de este milagro que vamos a ver en esta mañana, su popularidad se disparó de tal manera que fijaros lo que dice versículo 45, no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Las consecuencias de este milagro fueron estas, pero existe además otra razón, y es que este milagro nos muestra una analogía de la salvación, porque ilustra la restauración espiritual de los pecadores cuando estos responden en fe al mensaje del Evangelio. Este milagro nos ilustra cómo es la salvación. Fijaros, el leproso era un marginado al cual se le obligaba bajo la ley mosaica a permanecer en lugares aislados. No obstante, se aventura a entrar a la ciudad, se encuentra con Jesús y es sanado de forma milagrosa. Fijaros, y Jesús, el cual se hallaba en la ciudad, debió trasladarse a lugares aislados después de sanar al leproso. A fin de curar a este hombre, se intercambian los lugares. El leproso venía del lugar aislado y entró en la ciudad, y Jesús, que estaba en la ciudad, salió a un lugar aislado. ¿Para qué? Para que este leproso pueda ser rescatado y restaurado. Este milagro representa la realidad del Evangelio. Jesús cambia el lugar nuestro, cambia el lugar de los pecadores con el fin de libertarnos del pecado. Jesús murió en la cruz ocupando el lugar que cada uno de nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para libertarnos del pecado. Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, a las afueras de la ciudad, de manera marginada, para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios y ser aceptados como ciudadanos del reino celestial del Señor. Por eso, este milagro aparece en los 3 evangelios, y en él vamos a ver, en primer lugar, la situación del leproso, versículo 40. En segundo lugar, vamos a ver la provisión del Señor, los versículos del 41 al 44. Y finalmente, vamos a ver la situación del Señor en el versículo 45. Y dice así, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole. Hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. El primer punto de nuestro bosquejo, vamos a ver la situación del leproso. Fijaros, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Marcos no nos ofrece, sabéis, el estilo particular de Marcos al escribir más detalles acerca de este leproso, sino que nos dice simplemente: un leproso vino a Jesús,
y poco más. Lucas, añade que estaba lleno de lepra. Esa condición habría sido evidente para cualquiera que lo vea, ¿verdad? Era un apestado, entenderme, un aislado de Israel. Y podemos ver que en este momento y a lo largo de nuestra historia hay diferentes tipos de lepra. Pero en los tiempos bíblicos la mayoría de los estudiosos consideran que la lepra que afectaba a las personas es lo que hoy se conoce como la enfermedad de Hansen. Una devastadora infección bacteriana que disfiguraba la apariencia de la persona, debilitaba su sistema nervioso y a menudo le conducía a la muerte. Era una de las enfermedades, esta enfermedad de Hansen, la lepra que tenía esta persona, más temidas en el mundo antiguo. Era una infección contagiosa que se propagaba a través del aire y también por el contacto físico. Incluso hoy, a día de hoy, en el siglo XXI, no existe cura para esta enfermedad, aunque sí hay medicamentos que medio la controlan. Además vemos como el Señor, en su palabra, Dios Padre, dio instrucciones específicas y regulaciones estrictas con el fin de regular a aquellas personas que estaban con lepra para proteger a su pueblo escogido. Lo vemos en Levítico capítulo 13. Cualquier persona que era sospechosa, y esto ahora os suena por el COVID, de tener la enfermedad, tenía que ser examinada por un sacerdote. Si la condición parecía más que un problema superficial de la piel, se ponía a la víctima en cuarentena durante 7 días. Luego, al final de esos 7 días, era de nuevo revisada por el sacerdote y podía estar aún otros 7 días en aislamiento. Después de esos 14 días, se dictaminaba si la persona era pura o era impura y la enfermedad permanecía en él. Y algunas veces, incluso antes, porque era una enfermedad que avanzaba rápidamente. En Levítico 13, en los versículos 45 y 46, se nos dice, y vamos a leerlo, Levítico 13, versículos 45 y 46, fijaros cómo se le da una serie de instrucciones a estas personas con lepra. Dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, versículo 46, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Levítico 13, versículos del 45 y 46. Instrucciones específicas para estas personas. Los leprosos debían de aislarse de la sociedad. ¿Con qué fin? Con el fin de no contagiar a otros. Se les ponía en cuarentena y se les prohibía vivir en cualquier región judía o en cualquier ciudad judía. Además, según el Talmud, lo más cerca que un leproso podía estar de alguien que no tuviera la enfermedad era de 2 metros. Y si hacía viento, no podían estar más cerca de otra persona que de 50 metros. Además, vemos que ese exilio era obligatorio, porque no solamente había un sufrimiento físico, sino que, como todos hemos experimentado durante el COVID, también ese aislamiento social de todos provocaba problemas a nivel mental. No era de extrañar que fuese una de las enfermedades más temidas del mundo antiguo. No solamente estaban desfigurados físicamente, sino que socialmente eran rechazados. Y aún no solamente eso, sino que religiosamente estaban contaminados, por eso tenían que pregonar inmundo, inmundo. ¿Qué significaba eso? Que no podían ir al templo a adorar,
que no podían ir al templo a ofrecer sacrificios, no se les permitía entrar a Jerusalén, ni siquiera a ninguna otra ciudad que fuese amurallada, como dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7, versículo 3. Vivían aislados de todo, vivían sin familia, sin amigos, sin trabajo, sin esperanza. Y esto era permanente. No había cura en el mundo antiguo. Pero fijaros, dice el versículo 40, vino a él un leproso. Este leproso, con esto que hemos estado hablando, fijaros qué ambiente pudo haber cuando las personas que estaban alrededor de Jesús veían que venía hacia él un leproso. Un ambiente aterrador. Pero este leproso estaba desesperado. Estaba violando todas las normas de inclusión. Y fue al gran médico y rogándole, dice la palabra del Señor en el versículo 40, hincó la rodilla. Sus acciones, todo lo que hizo este leproso, socialmente eran inaceptables. Pero sin embargo, fue hacia Jesús con una actitud de reverencia. La palabra del Señor nos dice que se postró con el rostro en tierra, es decir, adoró humildemente delante de Jesús, estaba reconociendo su propia indignidad. Y fijaros, el leproso le dice Señor, y confió en él de manera soberana, y confió en el divino poder del Salvador, y le dijo, si quieres, depende de ti, si tú quieres en tu soberana voluntad, puedes limpiarme. Qué fe, ¿verdad? Qué fe para entrar a la ciudad, para saltarse todas las normas sociales. Qué fe mostró este leproso en Jesús, porque sabía lo que él había hecho y sabía lo que él estaba anunciando. No tenía dudas en cuanto al poder de Jesús. Y por eso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Acudimos nosotros de esta manera al Señor Jesucristo? ¿Tenemos esta fe en el Señor Jesucristo en cada uno de nuestros proyectos, acciones, circunstancias de nuestra vida? Si quieres, si el Señor quiere, si está en su voluntad, el Señor puede hacerlo. El Señor puede hacerlo si está en su soberana voluntad. En primer lugar, hemos visto la situación del leproso. Y en segundo lugar, vamos a ver la provisión del Señor. Fijaros qué respuesta, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Desde la perspectiva del judaísmo del siglo I, Jesús tenía todo el derecho a estar disgustado por el comportamiento del leproso. El leproso había hecho caso omiso a la salud pública, había hecho caso omiso a las normas sociales, se había saltado las estipulaciones de la ley mosaica. Pero la respuesta del Señor Jesucristo no fue una respuesta de enojo, sino, fijaros como dice el evangelista, tuvo misericordia, tuvo compasión. Jesús extendió su mano y le tocó. Desde que ese hombre, fijaros qué importante es esto, desde que a ese hombre le diagnosticaron la lepra, nadie, absolutamente nadie lo habría tocado. Y sin embargo, Jesús
le tocó y le sanó. Fijaros, vamos a ir por un instante a Levítico capítulo 5, versículo 3, y vamos a ver cómo había una ley mosaica que regulaba y que prohibía a los judíos contaminarse tocando a algo o a alguien que fuera inmundo. Para un judío, cuando el Señor Jesucristo le toca, estaba prohibido en la ley mosaica. Levítico capítulo 5, versículo 3 dice: o si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. El Señor Jesucristo podía haber curado a este hombre con una simple palabra. Lo vimos, ¿verdad?, en los milagros que hemos estado ya estudiando. Pero su amor fue tal que estuvo dispuesto a tocar a quien ni siquiera nadie se le había acercado. Y por eso le dijo el Señor Jesucristo: quiero ser limpio. Su curación fue instantánea. Fijaros, dice la palabra del Señor: tan pronto como Él habló, así que Él hubo hablado, al instante, de manera inmediata, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. No hubo un periodo de recuperación, no hubo una rehabilitación. El que había llegado, fijaros, desfigurado, profanado, despreciado, fue transformado en un hombre lleno de salud, totalmente sano y listo para ser restaurado a la sociedad. Sus llagas habían desaparecido, sus miembros habían sido sanados, su piel había sido restaurada, su rostro estaba sin cicatrices. Cuando Jesús lo sanó, el hombre fue restaurado por completo. Y por eso el Señor Jesucristo le da instrucciones para que vaya a Jerusalén, que estaba a unos 60 kilómetros, para que fuera declarado limpio por el sacerdote. Jesús siguió en su obra sanadora con instrucciones específicas. Le encarga rigurosamente y le dice: mira, fijaros lo que le dice: no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. La prueba de la fe verdadera siempre es la obediencia. Así que Cristo le da dos mandatos y le encarga, en primer lugar, que no se lo diga a nadie, y en segundo lugar, que vaya al sacerdote y que sea de testimonio. Este hombre debía de cumplir los requisitos de la ley mosaica en relación a las enfermedades contagiosas que se describen en Levítico capítulo 14. Jesús había hecho este milagro para mostrar su poder, también para que todos los espectadores que habían alrededor viesen que Él no desatendía el Antiguo Testamento. Pero fijaros en la situación en la que se encuentra el Señor, que es el punto 3 de nuestro pasaje, la situación del Señor. Pero ido Él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desérticos y venían a Él de todas partes. La orden del Señor había sido clara, pero este leproso fue desobediente. A pesar de que había mostrado humildad, a pesar de que había mostrado sumisión a Cristo al hacer su solicitud,
en medio de su euforia, comenzó a publicarlo y a divulgar el hecho. ¿Fue desobediente? Este leproso hizo justo lo contrario que Jesús le había ordenado que hiciera. Y esto deja al Señor en otra situación. Como hemos visto, antes de ser curado, el leproso tenía que vivir en lugares aislados. Ahora, por la desobediencia del leproso, aquel que lo había sanado vivía y tenía que vivir en una situación similar. Jesús, dice la palabra, que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desérticos. Jesús ya no podía entrar a las grandes ciudades. Por eso el Señor, a partir de este instante, comienza a ministrar en lugares desérticos, ya sea en el desierto, en la orilla del mar, etcétera, etcétera. Las multitudes se entusiasmaban con las curaciones y con los milagros que Jesús hacía, pero no estaban interesadas en el mensaje del Evangelio. Aquí hay un vuelco, ¿verdad? Y fijaros, esta realidad finalmente culminó en la muerte, en la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué relación hay entre Jesús y el hombre a quien lo sanó? Podemos hacer una analogía, ¿verdad?, con la salvación de cada uno de nosotros. El leproso empezó en el desierto, aislado, sin esperanza, pero fue al encuentro de Jesús. Entró en la ciudad y fue sanado. Fue sanado al instante, de manera que ni sus llagas, ni su piel, ni nada mostraba que era un leproso. Sin embargo, Jesús, que estaba en la ciudad, tuvo que irse fuera. Es decir, Jesús tomó el lugar del leproso. Y esto, hermanos, es lo que hace el Señor Jesucristo en la salvación del creyente. El creyente va con su pecado, con sus llagas, con su lepra, entenderme esta expresión, en fe al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo en su voluntad le perdona, le hace ciudadano celestial, le hace acceso, y Él, fijaros, ocupa el lugar que cada uno de nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado. Ocupa el lugar en la cruz. Este relato nos da una metáfora, una analogía de lo que Jesús hizo en la cruz. Nosotros, cada uno de nosotros, éramos leprosos espirituales. Vivíamos en enemistad, vivíamos separados de Dios. Pero Dios, en su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, provee un camino de salvación, que es por medio de su Hijo. Nadie, absolutamente nadie, no puede ser salvo si no es por la fe en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Y para que esto fuese una realidad, el Hijo dejó la presencia de Dios y fue a morir en una cruz. Donde Jesús fue, ¿qué dice la palabra del Señor? Jesús fue abandonado. Fue rechazado por los hombres y abandonado por el Padre. Fijaros, Mateo, capítulo 27, versículo 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí,
Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, debido a que fue tratado como un extraño, debido a que fue desamparado, nosotros, aquellos que hemos sido salvos en la gracia del Señor Jesucristo, hemos sido aceptados y recibidos en la presencia de Dios. Aún hoy es tiempo de salvación. Aquellas personas que se reconocen como este leproso, su indignidad, su pecado, y van y le piden misericordia a Dios Padre, Él ofrece limpieza total. Para el leproso espiritual, para aquellas personas sin Cristo que clamen en fe, si quieres puedes limpiarme, la respuesta del Señor Jesucristo siempre va a ser la misma que la de este leproso. Quiero ser limpio. Aún hoy es tiempo de salvación. Y hoy el Padre, el Hijo, intercambia su posición con aquellas personas que en fe creen en la obra y en el poder del Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Amén.